que voy manejando porque ya ahora la segunda escuela va a enseñar el hermano Fernando, en la tarde enseñará otro. De todas maneras vamos a ver qué podemos hacer, si más adelante yo puedo también enseñar la segunda siquiera en ocasiones. Amén. Gloria a Dios para que puedan escuchar también todo el tema. Vamos entonces a leer en este versículo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Tenga la bondad, estén cómodos. Gloria a Dios. Bueno, entonces, yo les había anunciado que para hoy trataríamos el tema, el origen del pecado. Es decir, ¿dónde se originó el pecado? Bueno, el mismo versículo que acabamos de leer lo está diciendo. Hay una parte del versículo que dice que el diablo peca desde el principio. Esto quiere decir que él es el origen del pecado. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de primero, de lo primero. Entonces, dice que en el principio no había pecado. Cuando Dios formó al hombre, el hombre no fue formado para morir. El hombre fue formado para vivir eternamente. Aunque Dios en su eternidad ya sabía que el hombre se iba a perder, pero el hombre no lo sabía. Amén. Porque nosotros hay cosas que nosotros no sabemos. Nosotros hablamos del presente, y aún en el presente hay cosas que no las entendemos. ¿Cierto? Que no las entendemos, no las comprendemos. Bueno, si hay cosas en el presente que no las comprendemos, entonces eso se ha dicho que para el futuro, pues, hablando humanamente, porque ya cuando nos metemos en el futuro, en Dios, ya esa es otra cosa. Porque cuando ya yo hablo del futuro en Dios, sí hay cosas que ya yo las sé. Amén. Hay cosas que las sé, por lo menos. Yo sé, si me mantengo en el Señor, yo sé que el futuro mío en el Señor es vida eterna. ¿Cierto? Eso lo sé yo, que el futuro en el Señor es vida eterna. Pero para ello tengo que mantenerme. Como la Biblia enseña. La Biblia dice, porque el asunto aquí no es de pronto ya me entregué, ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo, ya estoy sirviendo, listo. No, listos hasta ahí en cuanto a eso. Pero lo que resta, la Biblia dice algo más. La Biblia dice, el que perseverare, ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. Entonces fíjese que la salvación sí está condicionada a algo. Está condicionada a algo. Yo ahorita mismo puedo decir que soy salvo. ¿Por qué? Porque hasta este momento estoy perseverando. Pero como no he llegado a la recta final, y la recta final es el fin, entonces quiere decir que tengo que caminar hasta el fin, para que lo que hoy estoy afirmando que soy, en el fin también sea una realidad. Porque pude perseverar hasta el fin. Por eso aquí en la iglesia el que se bautiza,
el que recibe el Espíritu Santo no puede andar por ahí de cualquier manera, tiene que vivir la vida cristiana, tiene que guardarse y tiene que perseverar con esa vida hasta el fin. Gloria a Dios. Entonces encontramos que el diablo peca desde el principio y que el hombre, al ser formado, Dios lo formó con una vida totalmente ya definida, una vida eterna. El hombre fue formado para vivir eternamente, eternamente en la presencia de Dios. Y le digo, hermano, que eso hubiera sido una vida muy sabrosa. ¿Ah? Porque hoy sí nos tocan cosas. Vea todo lo que está pasando. ¿Usted cree que si eso no hubiera pasado, si el hombre se hubiera quedado como Dios lo hizo, cuál coronavirus ni que nada? No hubiera nada de eso. Es que ni nosotros siquiera supiésemos que la muerte existía. Porque al formar Dios al hombre eternamente, entonces quiere decir que el hombre viviría eternamente y la muerte no existía. La muerte no existía para el momento, para Dios. Eso no lo hizo Dios. Gloria a Dios. No, y de pronto la humanidad fuera mucha, pero créanme lo que todos cabríamos en el mundo. Todos cabríamos en el mundo porque si piensan ustedes, si hoy en día los pueblos van creciendo, se toman un barrio de 2 o 3 hectáreas y hacen una invasión ahí ya. Ahora hay personas que tienen hasta 20,000 hectáreas de tierra ahí que no hacen nada con ella. ¿Ah? Y son de una sola persona. Entonces, si hay donde vivir, y no que como el mundo se descontroló, el pecado originó una cantidad de cosas que hoy el hombre está viviendo las consecuencias de ella. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El pecado se dio antes que el hombre fuese creado. Es decir, que el pecado fue primero que el hombre. Antes que el hombre fuese creado, se originó el pecado. Porque si el diablo pecó desde el principio, originalmente el pecado surgió en el corazón de él. Originalmente el pecado surgió en el corazón del diablo. Corazón del. Por ello, ese pecado, después de ser el lucero de la mañana, después de ser el creado en perfección, y que el día que iba a ser creado, Dios reunió todas las huestes y eso se armó semejante fiesta, que dice que habían tamboriles, que habían una cantidad de instrumentos que sonaban festejando la creación de él. Y esto después que comete el pecado, entonces se convirtió en lo que llamamos Satanás. Después de ser tan admirado, llegó a ser un espanto tan terrible. Y hermanos, si uno mira en la Biblia, uno va a encontrar en qué consistió el pecado de ese ser, de ese querubín. ¿En qué consistió? La Biblia dice que él sintió el deseo de ser grande. Sintió el deseo de ser como Dios. De ser como Dios. Mire que dice: subiré a las estrellas y pondré mi trono al lado de él y seré como él. Y hermano, por quererse subir a las estrellas, terminó estrellado. Y saben que ese es el mismo elemento que le sembró al hombre.
el mismito. Uno de los males terribles que le sembró el pecado al hombre, o el diablo al hombre a través del pecado, es ese, el sentimiento de grandeza, que está contemplado cuando hay la propuesta del pecado de la serpiente a la mujer. No, lo que pasa es que Dios dijo que no comiera de ese porque Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué es lo que sabe Dios? Dios sabe que el día que ustedes coman también de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios. Ahí está el veneno. Lo mismo que él sintió fue lo mismo que le metió al hombre en la cabeza. Se lo inyectó en la sangre. Y por eso hoy en día, ¿por qué el mundo está así? Porque hoy en día el hombre lo que se pelea es el poder. El hombre lo que se pelea es la grandeza. Se pelea en la gloria. Porque el hombre tiene eso sembrado dentro de él. Le gusta la grandeza. Le gusta imponerse. Le gusta mandar. Le encanta gobernar. Y como si fuera poco, aún nosotros que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, como nos descuidemos, también nos inyecta ese veneno. Amén. También nos lo inyecta, ¿por qué? Porque también en la iglesia se levantan personas con ese sentido de grandeza, que quieren ser grandes, que quieren crecer. Por eso hay personas que cuando en la iglesia hay nombramiento y todo aquello, ellos entonces se incomodan, porque ellos tienen ciertas aspiraciones. Me gustaría tal cosa, me gustaría hacer esto, porque quiere mostrarse, quiere mostrar que va creciendo, que es grande. Y hermano, esa es una mirada equivocada, totalmente desviada. Sabe que lo mejor de un creyente es hacer como dice la Biblia. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí en la iglesia nadie crece por un cargo o por una posición que tenga. Aquí se crece cuando el hombre se humilla en la presencia de Dios, invoca su glorioso nombre y le sigue a él. Porque lo más grande es conocer que Jesucristo es Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. El que tiene ese conocimiento es grande. Amén. Gloria a Dios. Claro, pero eso fue lo que el enemigo sembró. Y ese es un mal tan tremendo, que el hombre, de tal manera que el hombre se preocupa. Al hombre le incomoda ver que otro crezca. A él le incomoda. Pues no quiere ver que otro vaya creciendo en la vida, que vaya surgiendo, porque eso le cae celo, le cae de todo. Le incomoda. Es que yo no puedo aceptar que él o que ella. Eso es el brote de ese veneno malo que le sembró el enemigo al hombre en la mente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es que nuestras congregaciones hoy deben de aprender mucho de esto, de la palabra del Señor. Los predicadores, los músicos de la iglesia, los cantantes de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Que los cantantes hoy en la iglesia del Señor no se anden dando propaganda ellos mismos como si fueran unos artistas. Bendito el nombre de Jesús. Unos artistas que van mostrándose, que quieren sobresalir, y por eso el uno menoscaba al otro, lo ignora, lo desprecia, porque él se siente mejor que el otro, mejores condiciones.
porque es posible que tenga una bonita voz y cante muy especial. Eso es posible que sea así. Pero dentro de eso se está dejando llevar por ese mal que lo hace sentir grande y buscando fama. No se le olvide que por buscar estrellas puede salir estrellado. Bendito el Señor. Aquí no se echan raíces hacia arriba. Aquí las raíces se echan hacia abajo. Bendito el Señor. El que echa buenas raíces hacia abajo, ese mantendrá la humildad, mantendrá la sencillez, y cuando se pare a hacerlo, no lo hace para mostrar un espectáculo, sino que cuando abre la boca se siente la unción de lo alto, que Dios lo está respaldando, porque eso es lo que se busca, hombres y mujeres que tengan la unción de Dios en su vida. ¡Ven ese aplauso al que vive! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Así que ese pecado a él lo convirtió, después de ser el lucero de la mañana, terminó siendo un espanto y terminó siendo Satanás. Y muchos nombres más que la Biblia le dan. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ni existía la muerte. El pecado tampoco existía. Entonces la gente, es donde hace la gente la pregunta, bueno, pero si Dios sabía que el hombre iba a hacer todo eso, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo aceptó que lo hiciera? Lo que sucede en todo esto es que lo que pasa con esto sorprende al hombre, pero a Dios no lo sorprende nada. Porque aunque aquí aparece, porque estamos hablando del pecado, estamos hablando del pecado. ¿Y de dónde se originó el pecado? Pero antes que el pecado se diera, ya Dios tenía la solución resuelta. Ya estaba listo. Porque lo primero que Dios sacrificó en su eternidad, en su plan, fue el cordero. Fue lo primero. Ve que la Biblia dice que el cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que lo primero que Dios se ideó en su cabeza, en su mente, fue el plan de salvación. Entonces, aquí el problema no es que el hombre se pregunte o diga, pero ¿por qué Dios permitió eso? Yo hago más bien la pregunta lo contrario. Listo, el hombre formó, él mismo creó a Satanás, luego formó al hombre, Satanás se perdió, Satanás fue el causante de que se le diera paso al pecado y a la muerte, porque juntamente viene la muerte con el pecado, pero entra por el hombre. Pero eso no interesa. Aquí lo que interesa ahora, ¿por qué no recibes la solución que Dios proveyó para todo eso? Porque aquí no hay problema ya. Y aquí ponerse uno como que a culpar a Dios de pronto. ¿Pero por qué Dios aceptó eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Él debía de coger al hombre. Nada, es que lo que pasa es que no fue así.
Porque Dios, cuando propuso hacer el hombre, Dios se propuso ser un hombre con unas facultades propias de él. Él no iba a ser un robot. Y lo iba a programar, le iba a colocar un chip y le iba a hundir un botoncito. Digan gloria a Dios. No, Él creó un hombre y le dio facultades. Le dio una voluntad, libre albedrío y unas capacidades de tal manera que el hombre que Dios creó tenía el hombre unas tremendas capacidades, donde Dios lo responsabilizó de ser el administrador de todo lo creado, imagínese usted. Y es más, se le dio la gran tarea, porque en ese entonces la enfermedad de Alzheimer no existía. Adán tenía una mente muy buena. Oiga, no se le olvidaba nada. Todo lo que hay, los animales, los nombres, todos los colocó Adán. Nosotros ahora salimos a buscar un objeto y llegamos a la cocina. Bueno, ¿y qué fue lo que yo vine a buscar? Sería un florero. No. La cuchara. Es que se viene a ubicar. Todas esas limitaciones nos las trajo el enemigo. Porque oiga, se va envejeciendo uno, se va envejeciendo el cuerpo y también se envejecen las energías. Todo va perdiendo. Por eso, imagínense, yo tengo un problema en la vista. Tengo la vista buena, sino que de aquí cerquita veo borroso. En ese sentido, pero yo miro bien, y sé quiénes están aquí esta mañana. Quiénes vinieron y no vinieron. Eso yo lo veo bien. Pero ya tengo otro problema, que es que no puedo ver de cerquita. Por eso usamos las gafas. Y yo me pongo las gafas de otro hermano y ya veo semejantes cosas. De pronto miro y ya veo 3 caras, 4 caras. Porque cada uno tiene una visión totalmente ya desgastada y diferente. Así como se desgasta la visión, el cerebro sufre un desgaste y ella va disminuyendo. Muchas células se van como que envejeciendo en el cerebro y hay tantas cosas que se olvidan. De manera que uno le dicen algo y a poquito, ve qué fue lo que tú me dijiste, repíteme otra vez. Y si fuera esto, que ya nos están hablando muchas veces y no se quita. No, pero ¿qué? No te entiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Habla claro. No, está hablando. El problema es que yo no escucho bien. No es hablar claro. El asunto es que ya no oímos bien. Esas son consecuencias. Pero Adán fue hecho un hombre con una capacidad increíble. Oiga, colocarle nombre a todo lo creado, a todo. ¿Cómo vivía? Pero cuando llegó ese elemento, pecado, increíble, que ese pecado se originó allá. Allá se originó. Y de allá fue lanzado a la tierra. Entonces, Dios dice, aquí está el hombre. Pero voy a ver si el hombre es capaz de mantenerse. Le dio la voluntad, le dio la capacidad para que él determinara. Y el hombre estaba ahí. Y llegó. El asunto fue que Dios dijo, pero no es bueno que el hombre esté solo. Porque el asunto era que Dios quería levantar familias en la tierra. Entonces le hizo la mujer y le dijo, multiplíquense y llenen la tierra.
Que ese es el consejo que algunos han cogido por ahí, de hacer pelado y hagan pelado. Porque Dios dijo que hay que llenar la tierra, pero no tú solo. Es entre todos. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el que vive. Oiga, hermano. Y le hizo la mujer, y entonces viene la mujer. Claro, como el día que le hizo la mujer, Dios le dijo: esta fue sacada de tu costilla, este hueso de tu hueso y carne de tus carnes. El hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que por mucho que Adán quisiera, él no se podía desligar del pecado de la mujer, porque ya no eran dos. Lo que afectaba a Eva, afectaba también a Adán. Era una sola carne. Una sola carne. Y entonces, cuando hay la propuesta, la mujer, dice la Biblia que la mujer vio, codició y tomó y comió. Cumplió ese proceso. Y comió el árbol que no debía comer. Y luego dice que le dio a su marido. La Biblia no entra en detalle que Adán se haya resistido, que Adán haya dicho: no, Eva, no voy a comer. La Biblia lo que dice fue que ella le dio a su marido y comió como ella. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero ¿por qué la Biblia entonces hace diferencia entre el pecado de Eva y el pecado de Adán? Porque sucede que la mujer fue sacada del hombre, pero la mujer no recibió mandamiento. Dios los mandamientos siempre se los ha dado a los que son cabeza. Por eso quien tiene la responsabilidad de un matrimonio y de un hogar es el hombre. Es el hombre que es la cabeza. Dios levantó a Cristo como Salvador y lo puso como cabeza de la iglesia. Así que quien tiene la responsabilidad de salvar la iglesia es Cristo, que es la cabeza de Dios, o de la iglesia, perdón. Es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué hace diferencia? Porque sucede que el mandamiento le fue dado a Adán. Eva no recibió mandamiento. Por eso se registra que el pecado de Eva fue por engaño. Fue por engaño, ella fue engañada. Pero el caso de Adán dice que fue por transgresión. Transgredió la ley de Dios porque tenía un mandamiento. Él sabía, Dios le había dicho: no comas. Él tenía el mandamiento ya que cumplir, y él, con todo el conocimiento que tenía, aceptó la propuesta y comió. Y por eso se fue en contra de la voluntad divina, se fue en contra de la soberanía de Dios, porque el pecado que cometió a Adán no tenía reparación. En el momento no había con qué sacarlo adelante. Ese pecado no tenía cómo. Ese era un pecado de muerte, totalmente de muerte. No tenía provisión. Por eso Dios lo que hizo fue ampararlo por un momento y lo tuvo que sacar de su presencia. Y de ahí para acá el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, y el diablo, que era el cabeza de ese pecado, se apoderó del hombre y lo tenía humillado. Pero aquí dice el versículo que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo, entre ellas, es el pecado. Esa es una de las obras fuertes del diablo, el pecado. Así que el pecado no existía. No existía hasta que aquel querubín decidió rebelarse contra Dios.
queriendo ser igual a Dios. La Biblia dice que en él se halló maldad. Oiga, tremendo, ¿ah? Y sí, la maldad se halló fue en él. A Dios usted lo puede contemplar por donde usted quiera. Usted en Dios no va a hallar maldad. Y el hombre no puede prohibirle o no puede señalar a Dios de lo que está viviendo. No, porque eso no es culpa de Dios. La Biblia dice que al malo lo matará la maldad. En él se halló maldad. Por eso entonces la Biblia dice, con mucha claridad, dice la Biblia, que cuando alguno sea tentado a hacer lo malo, que no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, ni él puede ser tentado. Porque en la Biblia no se encuentra que el diablo tentó a Dios. La Biblia se encuentra que el diablo tentó a Jesús, humanamente, exactamente, en su humanidad. ¿Por qué? Porque le ofreció elementos que son de la parte humana. Le ofreció comida, que tiene que ver con la humanidad. Le ofreció reino, que tiene que ver con la humanidad. Y le ofreció lanzarse del templo, que es la humanidad. ¿Usted cree que Dios necesita lanzarse de alguna parte? No necesita, porque Dios está aquí y está allá. Dios tampoco come. Dios no necesita reino, necesita gloria, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero la tentación netamente fue humana, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Dice que el hombre es tentado cuando es de su propia concupiscencia. Amén. Que tú no puedes alimentarle ya tampoco que es el diablo que te lleva a pecar. No, es la concupiscencia la que te lleva a pecar. Gloria a Dios. Y aquí para ir terminando, porque dice, el pecado se originó en aquel querubín que se rebeló contra Dios queriendo ser como Dios. La Biblia dice que en él se halló maldad. Se originó el mal. De él brotó todo lo que es maldad. Aquí están estos versículos para afirmarlo. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Dice, a los lados del norte. El 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tal le parece? El 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta ese día él fue perfecto, hasta ese día, hasta que se halló en él maldad. Y cuando se halló la maldad en él, entonces dice que fue lanzado, dice aquí que fue lanzado fuera. La Biblia lo lanzaron fuera. La Biblia le llama el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás. Y dice que este elemento fue arrojado a la tierra. Oiga, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuáles ángeles? Porque él no solamente hizo el trabajo de perderse él,
hizo el trabajo de conquistar también, de conquistar para él seres creados, y se trajo un gran número, que esos son los que desempeñan el papel hoy en día de demonios, que hacen el trabajo maligno para entorpecer a la humanidad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre de Jesucristo. Así como aparece en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bendito el nombre de Jesús. Y a los ángeles, a esos ángeles que no guardaron su dignidad, que no se mantuvieron adorando al rey, sino que le siguieron a él. O sea que la propuesta del diablo rebelarse era conseguir también gente para él, seres creados para él. Y en cuanto al hombre, es tener hombres a su favor que le sirvan a él, porque él acaba el hombre, lo arruina, lo lleva a la miseria. Pero aquí hay un ser glorioso, maravilloso, estupendo, extraordinario, que vino a deshacer las obras del diablo. Hermano, lo más grande que hay en la tierra, en el mundo, es esta iglesia gloriosa que Jesucristo compró con su sangre. Porque la iglesia tiene el poder dado por Dios de rescatar de las tinieblas al hombre y de sacar al hombre al pecado, para que el hombre conozca la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que esos ángeles, esos demonios están reservados, están bajo unos controles. Amén. Por esa razón es que ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Gloria a Dios. ¿Usted ha encontrado en la Biblia que el mismo Dios ha ordenado ciertas cosas como extrañas? No dice que le mandó un espíritu malo a Saúl. ¿Ah? No lo dice. Le mandó un espíritu malo a Saúl que lo atormentara. Y no dice también que ya en el final Dios enviará 3 espíritus a manera de ranas. Y se meterán a las naciones y harán desastre. Entonces quiere decir que aunque Satanás está haciendo sus cosas y está suelto, pero él no hace lo que él quiere. Si el Señor le dice tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y es más, cuando Dios se quiere glorificar, Él hace hasta cosas que benefician a la iglesia. Las hace. Yo le pregunto, ¿cuántas familias no han llegado con problemas a la iglesia? Yo recuerdo comenzando el ministerio, al tío mío, Aníbal Hernández, a una hija le echaron un mal. Y creo que es la abuela de Javier. Yo oré por ella, digo porque yo oré por ella. El hermano Eustorio estaba en el difícil y eso sacaba a esa muchacha, eso sacaba esa lengua. Es una cosa hedionda que botaba. Y eso la llevaron a todas partes y no la encontré, gástele plata y nada. ¿Y qué pasó? La llevaron a la iglesia. Estaba el hermano Eustorio en unos ayunos. Y ese día yo estaba ahí visitando, hablando con él ahí. Un momento la llevan y yo comenzamos a orar. Y esa muchacha comenzó a vomitar una hediondez horrible. Eso no aguantaba nadie. Y Dios la limpió. Y en ese evento tenía la iglesia, el Señor la llenó con el Espíritu Santo. Y de ellos que no eran creyentes, se entregó el viejo, se entregaron casi todo. Entonces, que el diablo hace cosas que salen beneficiando es al Señor. No lo que Él quiera, es lo que Dios determine. Aquí el control lo tiene Jesucristo.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Estén de pie, hermano, y demos gracias al Señor. Aleluya. Segundo punto, vamos a manejar ¿qué es el pecado? Gloria a Dios. Demos gracias a nuestro Dios. Y créanme lo que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana con toda libertad. El problema era el pecado y Cristo nos hizo libres para que vivamos bien el evangelio sin ningún contratiempo. Soberano Dios de la gloria, Señor, te damos gracias, Dios, por tus bondades, Jesucristo. Gracias, Dios mío, tú eres grande, mi Rey. Gracias, Señor Jesús, gracias en tu nombre.